¿Y si la soledad no fuera ese monstruo que nos pintan, sino el santuario secreto de la grandeza? Desde que nacemos, nos han inculcado que estar solo es sinónimo de fracaso, de tristeza, de ser antisocial. Nos urge la sociedad a buscar la conexión constante, a rellenar cada instante con ruido, interacción, likes y aprobaciones ajenas. Pero, ¿se han parado a pensar que las mentes más brillantes de la historia, filósofos, artistas, científicos, visionarios, no solo aceptaron la soledad, sino que, en muchos casos, la abrazaron como una condición indispensable? Es una mera coincidencia que las ideas más profundas, las obras más disruptivas y los descubrimientos más trascendentales nacieran en el silencio, lejos del bullicio y las distracciones sociales? ¿O acaso la compañía, para estas almas superiores, era una carga, una distracción insoportable, una fuente de superficialidad que impedía la verdadera introspección? Hoy, vamos a desenterrar una verdad brutal, una revelación incómoda de la mano de Arthur Schopenhauer. Él nos mostrará por qué, para una mente verdaderamente grande, la socialización no es un placer, sino un drenaje, y la soledad, la única cuna del genio. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre el arte de estar solo. Para entender por qué una mente como la de Schopenhauer abrazaría la soledad con tal vehemencia, debemos sumergirnos primero en el turbulento océano de su pensamiento. Imaginen un mundo no regido por la razón divina o la bondad humana, sino por una fuerza ciega, insaciable, una voluntad cósmica que pulsa en cada átomo, en cada ser vivo, en cada deseo insatisfecho. Esa era la visión de Arthur Schopenhauer, un pensador del siglo XIX, un recluso autoimpuesto que prefería la compañía de sus perros a la de la mayoría de sus congéneres humanos. Él no era un ermitaño por accidente, sino por convicción filosófica. Para este gigante del pesimismo, la vida era un ciclo ininterrumpido de deseo y sufrimiento. Deseamos algo, lo obtenemos, y la satisfacción es efímera, un mero suspiro, solo para ser reemplazada instantáneamente por un nuevo deseo, una nueva carencia, un nuevo dolor. ¿Suena sombrío? Absolutamente. Schopenhauer no era de los que endulzaban la píldora. Su filosofía es un espejo brutal de la realidad que muchos evitan mirar. Una existencia condenada a la insatisfacción perpetua por una voluntad inherente e irracional que nos arrastra, sin rumbo, de un deseo a otro, de una frustración a la siguiente. Es una lucha constante, una cadena interminable de anhelos que nunca se satisfacen del todo, y si lo hacen, es solo por un instante fugaz, antes de que el siguiente anhelo se apodere de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, arrastrados por una fuerza interna que nos empuja a buscar más, a querer más, sin encontrar nunca la paz duradera? Y es precisamente desde esta perspectiva tan desoladora, tan desencantada de la esencia misma de la existencia, que podemos empezar a comprender su aversión por la multitud. Si la esencia de la vida es el sufrimiento impulsado por esta voluntad incesante, esta pulsión vital que nos condena a la búsqueda y al anhelo, ¿qué esperanza puede haber en las interacciones humanas? Para Schopenhauer, las relaciones sociales estaban impregnadas de la misma vanidad, egoísmo y búsqueda fútil de la felicidad que él criticaba tan ferozmente. ¿Cómo podía una mente tan sintonizada con la futilidad de la existencia y la inevitabilidad del dolor encontrar consuelo o inspiración en la efímera charla social, en la búsqueda de reconocimiento, en las superficiales distracciones del día a día, que no eran más que velos sobre la cruda realidad de la voluntad? Aquí es donde se gesta la gran pregunta, el nudo gordiano de nuestra exploración. Si la sociedad nos promete compañía, diversión, alivio, una forma de escapar de nosotros mismos, ¿qué vio Schopenhauer en ella que lo llevó a una conclusión tan radical sobre la soledad? ¿Qué abismo de mediocridad, o quizás de verdad insoportable, encontró en la interacción humana que lo impulsó a preferir su propio silencio, su propia introspección, su propio universo mental, el único lugar donde podía enfrentar esa voluntad sin las distracciones mundanas?
Fue un misántropo amargado, incapaz de conectar con los demás, o un visionario que vio más allá de las ilusiones colectivas, revelando que el camino hacia la verdadera sabiduría y la paz interior solo se encuentra lejos de las multitudes, en un diálogo íntimo y a menudo doloroso con uno mismo. La respuesta, como verán, es tan brutalmente honesta como su propia filosofía. Si Schopenhauer veía la existencia como un ciclo de sufrimiento, impulsado por una voluntad ciega, su desprecio por la sociedad humana no era menos incisivo. Para él, la sociedad no era un refugio, un bálsamo para el alma o un lugar de crecimiento mutuo. Era, en cambio, un vasto circo de vanidad, egoísmo y, lo que era peor, una mediocridad aplastante. ¿Se han sentido alguna vez agotados después de una reunión social, no por la actividad física, sino por la futilidad de las conversaciones, la superficialidad de los intercambios, la constante necesidad de mantener una fachada que no es la nuestra? Schopenhauer lo sentía, pero multiplicado por 1000, porque para él, la interacción social no era solo tediosa, era una constante amenaza a la integridad de su espíritu, a la pureza de su pensamiento. Imagina a un águila majestuosa, acostumbrada a volar en las alturas solitarias, observando el mundo desde una perspectiva privilegiada, obligada a revolotear en un gallinero, entre cacareos y disputas por migajas. Así se sentía Schopenhauer entre la gente común. Veía en la charla trivial, el clima, los chismes, las trivialidades del día a día, un pozo sin fondo de aburrimiento que drenaba su energía vital. Las tertulias, las reuniones sociales, los eventos que la mayoría busca para combatir la soledad, eran para él una especie de tortura intelectual. ¿Por qué una mente que anhela la verdad más profunda, que busca desentrañar los misterios de la existencia, querría enredarse en discusiones sobre lo más mundano, lo más efímero, lo más insustancial? Schopenhauer argumentaba que la mayoría de las personas son como monedas de poco valor, que en conjunto no suman gran cosa. La compañía de los muchos no eleva, sino que arrastra hacia abajo, hacia el nivel más bajo y común. La opinión popular, las modas, las convenciones sociales, todo aquello que la sociedad valora y persigue, era para él la antítesis de la verdadera sabiduría y la originalidad. ¿Alguna vez han notado cómo, en un grupo, la conversación tiende a ir hacia el mínimo común denominador, evitando temas profundos o controversiales por miedo a la incomodidad? Eso, para Schopenhauer, era la mediocridad en acción, una epidemia que sofocaba cualquier chispa de genialidad. El miedo a la soledad, para Schopenhauer, no era más que el miedo a sí mismo, a no tener nada interesante que ofrecerse. Las personas que no tienen un rico mundo interior, que no son autónomas en su pensamiento y su sentir, necesitan constantemente el ruido exterior, la distracción de la compañía, para no enfrentar el vacío de su propia existencia. Se identifican con esa sensación, con la necesidad de llenar cada momento con algo, con alguien, para no quedarse a solas con sus propios pensamientos. Schopenhauer diría que es un síntoma de debilidad intelectual, de una mente que no ha cultivado su propio jardín. Él, en cambio, veía en su interior un universo vasto, complejo y mucho más fascinante que cualquier conversación superficial. Su laboratorio, su biblioteca, su propio intelecto, eran mundos más ricos y fructíferos que cualquier salón de la alta sociedad. Es en esta profunda aversión por lo vulgar y lo superficial donde encontramos la raíz de su brutal verdad. No es que Schopenhauer fuera un ermitaño por naturaleza, es que la sociedad, tal como la veía, no le ofrecía nada de valor, sino todo lo contrario. Le exigía tiempo, energía y, lo más importante, le impedía el acceso a la profunda concentración y la introspección que consideraba esenciales para la vida del pensamiento. ¿Cómo se puede pensar con claridad? ¿Cómo se puede filosofar sobre la esencia de la existencia cuando se está constantemente bombardeado por trivialidades y expectativas ajenas? Si hasta ahora este viaje por la mente de Schopenhauer les está resonando,
Si sienten que esta perspectiva arroja luz sobre aspectos que quizás nunca antes habían considerado, les invito a apoyar el canal. Dejen un me gusta en este video para que más personas puedan descubrir esta verdad incómoda. Y suscríbanse para no perderse futuros análisis que desafiarán sus percepciones sobre la vida, la existencia y, por supuesto, la soledad. Sigamos adelante, porque lo que Schopenhauer nos revela a continuación sobre la necesidad del aislamiento para el pensamiento es aún más radical. Hemos explorado el desdén de Schopenhauer por la frivolidad social, su brutal honestidad al calificar a la mayoría de las interacciones humanas como una distracción, una fuente de mediocridad. Pero, ¿es la soledad para Schopenhauer meramente la ausencia de lo molesto, un escape del ruido mundano, o es algo mucho más profundo, una condición activa, indispensable para el florecimiento de la verdadera mente, del pensamiento que trasciende lo común? Para el filósofo, la soledad no era una opción entre otras, ni un mero capricho de ermitaño. Era una necesidad intrínseca, el único ecosistema donde las ideas realmente profundas y originales podían gestarse, crecer y madurar. Imaginen que el cerebro es un delicado laboratorio, un santuario donde las ideas más complejas y sutiles se cocinan a fuego lento. Ahora, piensen en este laboratorio estando constantemente bombardeado por sonidos externos, interrupciones, la necesidad de responder a estímulos ajenos, de conformarse a expectativas sociales. ¿Podría en esas condiciones realizarse un experimento complejo con la precisión requerida? Imposible. Para Schopenhauer, la mente humana, especialmente aquella dotada de una capacidad superior para la reflexión y la creatividad, requiere un aislamiento casi absoluto de las trivialidades externas para operar a su máximo potencial. Es un proceso de destilación intelectual, y la soledad es el alambique. En el silencio, lejos de las miradas curiosas, las opiniones ajenas y el clamor de la multitud, la mente encuentra su verdadero espacio. Es allí donde la introspección puede volverse profunda, donde el pensamiento puede seguir su curso sin interrupciones ni desvíos. Solo en la soledad, el individuo puede sumergirse en las profundidades de su propia conciencia, confrontar sus propias ideas, someterlas a escrutinio sin la presión de la validación externa o el temor al juicio. Es en ese recogimiento que se logra trascender lo obvio, la superficie de las cosas, para bucear en las corrientes subterráneas del conocimiento y la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron la oportunidad de sentarse en silencio, sin distracciones, y simplemente pensar, realmente sumergirse en una idea sin que su teléfono sonara, o un amigo les pidiera atención, o el televisor les distrajera? Esa es la soledad de la que hablamos, una soledad activa y productiva, no el vacío de la ausencia. Schopenhauer no concebía que una mente pudiera alcanzar la verdadera originalidad o profundidad en medio de la algazara del mundo. Las ideas geniales, las intuiciones que cambian paradigmas, no surgen de las charlas de café o de los debates superficiales, nacen de largas horas de contemplación solitaria, de una concentración ininterrumpida que le permite al pensador conectar puntos que para otros son invisibles, formular preguntas que nadie más se ha atrevido a hacer y construir sistemas de pensamiento que desafían lo establecido. Es en la soledad donde el individuo se despoja de las máscaras sociales, de los roles impuestos, para confrontar su propio ser y la realidad sin filtros. Solo así, libre de las cadenas de la convención, puede emerger una verdad auténtica. ¿Acaso los grandes inventores no pasan innumerables horas en sus talleres, los escritores en sus estudios, los compositores frente a su piano, todos en un aislamiento autoimpuesto? No es por misantropía, sino por la imperiosa necesidad de crear, de innovar, de pensar sin el ruido parasitario de la vida social. Para Schopenhauer, esta necesidad es aún más acuciante para el filósofo, para aquel que busca comprender la esencia del universo y de la existencia. Su idealismo reside en parte en la capacidad de la mente individual de construir y comprender su propia realidad,
una tarea que exige un recogimiento profundo. En este sentido, la soledad es la incubadora de la sabiduría, el lienzo en blanco donde el genio pinta su obra maestra más compleja, el conocimiento. La brutal verdad, entonces, es que la soledad no es simplemente una preferencia personal para las grandes mentes, sino una condición sine qua non para su desarrollo. Es el precio que deben pagar, o quizás el regalo que se dan a sí mismos, para poder escuchar la voz interna de la verdad, para poder construir un mundo interior tan vasto y rico, que la necesidad de compañía externa se vuelve, no solo innecesaria, sino francamente obstructiva. Están dispuestos a pagar ese precio, a buscar ese silencio, para descubrir qué verdades aguardan en su propio santuario interior. Hemos visto cómo Schopenhauer defendía la soledad no como un capricho, sino como el fértil terreno donde la mente superior cultiva sus ideas más profundas. Pero esta elección, esta dedicación al universo interior, no viene sin un costo significativo. La verdad es que abrazar la soledad como un camino hacia la grandeza a menudo conduce a la incomprensión, a ser percibido como un extraño, en un mundo que idolatra la conexión y la extroversión. ¿Alguna vez se han sentido incomprendidos al elegir pasar una noche leyendo o reflexionando en lugar de salir a socializar? Esa sensación, para las mentes de las que hablaba Schopenhauer, era una constante, una parte inherente de su existencia. Para la mayoría, la soledad es un vacío a llenar, un síntoma de fracaso social. Nos han condicionado a creer que ser popular, estar rodeado de gente, ser social, es la medida del éxito y la felicidad. Por lo tanto, cuando alguien elige deliberadamente el aislamiento, cuando prefiere la compañía de sus libros, sus pensamientos o su propio silencio a la algarabía de la multitud, el mundo lo mira con recelo. ¿Qué le pasa? ¿Estará deprimido? ¿Será un misántropo? Estas son las etiquetas fáciles que la sociedad impone a quienes no encajan en su molde de constante interacción. La brutal verdad es que el genio, al nadar contra la corriente de la convención social, se condena a un cierto grado de alienación. No es que el genio rechace a las personas por maldad, sino que el valor que encuentra en el silencio y la introspección es tan inmenso que la distracción social se vuelve un lujo que no puede permitirse. Schopenhauer nos invita a diferenciar entre la soledad en su sentido negativo, el sentimiento de tristeza y abandono que surge de la falta de compañía deseada, y el aislamiento voluntario, una elección consciente, un estado de plenitud interna que no requiere de estímulos externos para sentirse completo. El genio no está solo porque nadie quiera estar con él, está solo porque elige estarlo, porque en ese estado encuentra la libertad y la claridad que la compañía ajena, por muy bien intencionada que sea, tiende a oscurecer. ¿Se imaginan a un artista intentando pintar su obra maestra en medio de una fiesta ruidosa? La distracción sería tal que la inspiración se evaporaría. Del mismo modo, para el pensador, el ruido social es un enemigo de la concentración y la creatividad. Esta elección consciente de aislamiento tiene un precio: la renuncia a la aprobación fácil, a la pertenencia incondicional, a la comodidad de la conformidad. La mente superior, al seguir su propio camino intelectual, inevitablemente se desvía de los senderos comunes, y al hacerlo, se distancia de aquellos que los transitan. No es una cuestión de arrogancia, sino de una profunda necesidad de proteger su espacio mental, su visión, de las contaminaciones del pensamiento colectivo. ¿Han sentido alguna vez que, para mantener su autenticidad o su línea de pensamiento, han tenido que distanciarse de ciertos grupos o conversaciones? Ese es el eco de lo que Schopenhauer describe. Para Schopenhauer, la incomprensión no era un problema, sino una validación. Si la mayoría no lo entendía, significaba que estaba pensando en una dirección diferente, quizás más profunda que la del vulgo. El verdadero pensador, el filósofo auténtico, no busca la popularidad ni el aplauso fácil, busca la verdad. Y la verdad, para Schopenhauer, rara vez se encuentra en la plaza pública, sino más bien en el recogimiento del estudio,
en el diálogo silencioso consigo mismo. Es un aislamiento elegido, un destierro autoimpuesto que, paradójicamente, lo conecta más profundamente con la esencia de la existencia y con la humanidad en un nivel universal, aunque a expensas de las conexiones superficiales del día a día. Así, la brutal verdad se hace evidente. La preferencia por la soledad en las grandes mentes no es un signo de debilidad o tristeza, sino un indicador de una fuerza interior inmensa, de una independencia intelectual que pocos poseen. Es el precio que se paga por la originalidad, por la profundidad, por la capacidad de ver más allá de las apariencias y de construir un mundo interior tan rico que la necesidad del mundo exterior se desvanece. Un precio que, para Schopenhauer y para muchos otros genios, valía infinitamente la pena. Hemos trazado la senda que lleva a las grandes mentes hacia la soledad, no como un refugio de la timidez, sino como el laboratorio indispensable para el pensamiento original. Sin embargo, en esta elección, en esta dedicación al universo interior, reside una paradoja profunda, casi una cruel ironía. La soledad que nutre la grandeza también puede, y a menudo lo hace, traer consigo una profunda sensación de dolor. No el dolor de la carencia social, sino el dolor de la incomprensión fundamental, de estar habitando una frecuencia de pensamiento que pocos sintonizan. ¿Han sentido alguna vez la frustración de intentar explicar una idea compleja a alguien que simplemente no puede o no quiere entender? Multipliquen eso por una vida entera de visiones que desafían lo convencional y comenzarán a vislumbrar la carga. Schopenhauer nos confronta con la tensión dialéctica entre la agonía de la exclusión social y la éxtasis de la revelación intelectual. ¿Es esta soledad una bendición disfrazada de maldición o una maldición que, por alguna extraña alquimia del espíritu, se convierte en la única vía hacia una bendición superior? Para el pensador profundo, el mundo, tal como es, a menudo resulta insípido, superficial. Las conversaciones triviales, las ambiciones vacías, la constante persecución de placeres efímeros que caracterizan a la mayoría, no solo no interesan, sino que provocan una especie de hastío existencial. Este hastío es un dolor sutil, una melancolía que acompaña a quien percibe la futilidad donde otros ven la diversión. Es el precio de ver con más claridad, de sentir con más intensidad, de estar en sintonía con una realidad más profunda y a menudo menos amable. Pero es precisamente en esta incomodidad, en esta renuncia al consuelo de la multitud, donde se gesta la verdadera iluminación. El dolor de la soledad, cuando es elegido y no impuesto, se transforma en la disciplina que forja el carácter y afila el intelecto. ¿Cómo podría uno sumergirse en las profundidades de la metafísica o desentrañar los complejos hilos de la existencia si su mente está constantemente distorsionada por las opiniones ajenas, por el deseo de ser aceptado, por el temor a ser juzgado? La brutalidad de la verdad schopenhaueriana es que, para alcanzar la libertad intelectual, uno debe primero aceptar la carga de la diferencia, el estigma de ser un forastero en un mundo que prefiere la homogeneidad. La gran pregunta es, ¿el genio es empujado al aislamiento por la incomprensión del mundo o lo busca activamente como el único camino hacia su máximo potencial? Schopenhauer argumentaría que es una combinación. El mundo, en su mediocridad, no puede ofrecer lo que el genio necesita, y el genio, en su búsqueda de la verdad, no puede conformarse con lo que el mundo ofrece. Es un divorcio mutuo, pero es en este divorcio donde el pensador encuentra la libertad para explorar, para cuestionar, para crear sin límites. La paz interior que Schopenhauer busca no se encuentra en el aplauso social, sino en la autonomía del pensamiento, en la capacidad de ser su propio universo. Esta dialéctica entre dolor y revelación es el corazón de la experiencia del genio. Es un camino solitario, a veces arduo, pero infinitamente gratificante en su capacidad para desvelar verdades y alcanzar una comprensión que el bullicio colectivo nunca podrá ofrecer. Es la misma tensión que impulsa a quienes persiguen el conocimiento más allá de lo evidente.
a quienes se atreven a pensar por sí mismos. Si has llegado hasta este punto del video, felicitaciones. Demuestra que eres de esas mentes que no temen la profundidad, que están dispuestas a ir más allá de lo superficial en busca de la verdad, sin importar lo incómoda que pueda ser. Tu curiosidad y perseverancia son valiosas. Para seguir explorando juntos estos conceptos que desafían lo establecido, me encantaría saber qué palabra te motiva a seguir buscando la verdad, a pesar de los desafíos del camino. Déjala en los comentarios y sigamos juntos en esta fascinante travesía filosófica. Tu apoyo es fundamental para que estos mensajes sigan resonando y, como veremos a continuación, esta exploración de la soledad tiene implicaciones sorprendentemente actuales para todos nosotros. Hemos viajado a través de la mente de Schopenhauer, desentrañando su profunda convicción de que la soledad no es un vacío a temer, sino el santuario donde la grandeza florece. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, habitantes del siglo XXI? En una era donde la conectividad es el mantra, donde el estar en línea se confunde con el estar vivo, y donde el FOMO, Fear of Missing Out, es casi una patología social, la idea de abrazar la soledad parece, a primera vista, contraintuitiva, incluso anacrónica. Sin embargo, es precisamente en este contexto hiperconectado donde la visión de Schopenhauer adquiere una relevancia escalofriante. Piénsenlo, ¿cuántos de nosotros nos sentimos incómodos con el silencio? ¿Cuántos recurren al teléfono, a las redes sociales, a la televisión, a la música o a cualquier otra distracción en cuanto tienen un momento libre, un instante de soledad no planificada? Es como si la sociedad moderna nos hubiera adiestrado para temer el vacío, para llenar cada resquicio de tiempo y espacio con ruido y estímulos externos. Esta necesidad constante de distracción no es solo una preferencia, es, según la lógica schopenhaueriana, una huida de nosotros mismos, una aversión a la confrontación con nuestra propia interioridad. Si la mente necesita silencio para operar a su máxima capacidad, ¿qué estamos sacrificando al no permitirnos esos momentos de introspección profunda? Estamos, sin darnos cuenta, ahogando nuestra propia capacidad de pensar con originalidad, de sentir con profundidad, de ser verdaderamente creativos, al negarnos la soledad productiva. La sociedad actual, con su culto al networking y la visibilidad, a menudo confunde la cantidad de conexiones con la calidad de vida o incluso con el éxito. Nos dice que debemos estar siempre disponibles, siempre sociales, siempre conectados. Pero Schopenhauer, desde su retiro filosófico, nos susurraría una verdad incómoda. Gran parte de esa conectividad es superficial, un eco vacío de interacción que disipa la energía mental y desvía la atención de lo que realmente importa. El ruido constante de las notificaciones, las expectativas de respuesta inmediata, la presión por mantener una imagen digital perfecta, ¿no son estas formas modernas de la misma mediocridad y trivialidad que Schopenhauer despreciaba en las tertulias de su época? El desafío, entonces, es reevaluar nuestra propia relación con la soledad. No se trata de convertirse en un ermitaño digital o de repudiar toda interacción humana. Se trata de reconocer el valor intrínseco del silencio, del recogimiento, de esos momentos en los que la mente puede divagar libremente, sin agendas externas, sin la presión de una conversación o la exigencia de una respuesta. Se trata de encontrar el equilibrio entre la conexión y la introspección. Y si la verdadera liberación, en esta era de sobrecarga de información, no residiera en tener más datos o más amigos, sino en la capacidad de desconectar, de hallar la paz en la propia compañía. Y si la claridad mental, la creatividad y la autenticidad que tanto anhelamos, solo pudieran alcanzarse al cultivar una relación consciente y deliberada con nuestra propia soledad, Schopenhauer nos empuja a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las narrativas dominantes sobre la felicidad y el éxito, y a considerar que quizás, solo quizás, el camino hacia una vida más plena y significativa
pasa por el redescubrimiento de nuestro propio mundo interior. Este es un desafío personal, una invitación a la experimentación. Se atreverán a apagar el ruido, a resistir el impulso de la distracción y a permitirse simplemente ser en la quietud de su propia mente. Porque al hacerlo, podrían descubrir un universo de posibilidades, un santuario de pensamiento que, como Schopenhauer nos reveló, es el verdadero terreno del genio. Hemos navegado por las profundidades del pensamiento de Schopenhauer, un viaje que, esperamos, haya transformado su percepción de algo tan fundamental como la soledad. La brutal verdad que este filósofo nos revela no es que la soledad sea el destino triste de los inadaptados, sino el espacio sagrado donde la mente superior encuentra su verdadera libertad y su más profunda expresión. No es un vacío a llenar, sino un espacio a conquistar, un lienzo en blanco para la autocreación. Es el santuario donde el yo se encuentra con el mundo sin las distorsiones de la sociedad, sin las exigencias de la opinión ajena, sin el ruido de las trivialidades. Para Schopenhauer, cultivar la soledad no era un acto de aislamiento forzado, sino de soberanía personal. Era la declaración de que el valor y el significado no residen en la validación externa, sino en la riqueza inagotable del mundo interior. Es en ese recogimiento donde se agudiza la percepción, se profundiza el entendimiento y se forjan las ideas que verdaderamente importan, aquellas que tienen el poder de cambiar no solo la propia vida, sino quizás el curso del pensamiento humano. En una era que nos empuja constantemente hacia la extroversión, hacia la exposición pública de cada momento y cada pensamiento, la propuesta de Schopenhauer es un acto de rebeldía, una invitación a la contracultura de la introspección. Nos desafía a apagar el ruido, a resistir la constante tentación de la distracción y a abrazar el silencio. Estamos dispuestos a darnos ese regalo, a invertir en el capital de nuestra propia mente, a cultivar ese jardín interior que puede florecer en la ausencia de compañía. La soledad, vista a través de los ojos de Schopenhauer, no es la ausencia de los demás, sino la presencia plena de uno mismo. Es el lugar donde la voluntad, esa fuerza ciega que nos arrastra, puede ser contemplada y, quizás, trascendida. Es donde el pensamiento idealista puede encontrar su máxima expresión, al reconocer que la realidad, en su esencia, es una manifestación de la propia conciencia. Te invito, entonces, a explorar tu propio santuario interior. Atrévete a desconectarte para conectar más profundamente contigo mismo, con tus propias ideas, con tu propia verdad, porque solo en ese silencio, lejos del clamor de la multitud, lejos de las expectativas y los juicios ajenos, podrías descubrir la grandeza que reside en ti. Esa capacidad de pensar, de crear, de comprender, que el ruido y la distracción del mundo a menudo ahogan. ¿Estás listo para abrazar tu soledad como una herramienta para el crecimiento, como un catalizador para la iluminación, como el terreno fértil para tu propia grandeza? La verdad de Schopenhauer es una invitación a la liberación. Si este viaje filosófico te ha resonado, si te ha provocado a ver la soledad bajo una luz diferente, no olvides darle me gusta a este video para que su mensaje pueda llegar a más mentes inquietas. Suscríbete al canal para continuar explorando juntos las grandes preguntas de la filosofía y compártelo con aquellos que creas que necesitan escuchar esta perspectiva. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué significa la soledad para ti después de este análisis? Tu perspectiva es invaluable en esta conversación.